Muy buenas noches, hermanos. Es un gusto volver a estar aquí otra vez con ustedes y especialmente eh, poder seguir compartiendo de la palabra. De verdad que este tiempo está siendo muy especial, especialmente por los retos a los que nos está trayendo todo cada libro de los profetas menores. Algo que insisto y creo que es bueno que recordemos es que los profetas menores son vigentes hoy día. Mucha gente piensa que eso es del Antiguo Testamento, ya no tiene nada que ver con nosotros, eso ya es viejo, eso era para el pueblo de Israel y pues los enjuiciaba por lo que ellos hacían. Pero realmente los profetas menores son escritos que quizá con diferentes formas de vivir, pero al final llaman a un corazón que se ha alejado de Dios, que está corrompido por el pecado, y es un corazón que necesita nuevamente de Dios. Y estos profetas justamente nos reclaman y nos invitan a reflexionar acerca de esa necesidad y que volvamos nuevamente. Hoy vamos a continuar con Miqueas capítulo 6. Vimos capítulos 1 al 3 de Miqueas, como Miqueas acusa al pueblo y a los líderes del pecado. El tema de los líderes no es únicamente Miqueas, Ezequiel también lo hace, llamando la atención sobre la responsabilidad de esos líderes. Vimos Miqueas capítulo 4 y Miqueas capítulo 5, cómo va a venir alguien, va a haber una restauración y va a venir alguien que realmente pues va a llevar al pueblo, lo va a conducir nuevamente por el camino correcto. Y vamos a ver hoy en Miqueas capítulo 6, pues cómo nos invita a vivir la justicia. Vamos a comenzar leyendo y luego ya pues oramos y estudiamos. Miqueas capítulo 6 dice así: Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebaño, por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene lanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás más, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceituna, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino.
porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab. Y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por esta noche, y gracias también porque nos permites nuevamente abrir tu palabra. Señor, danos entendimiento de qué es vivir tu justicia. Danos entendimiento, Señor, de lo que tú quieres que hagamos. Señor, danos entendimiento de que nosotros, a ti te importa de nosotros realmente lo que somos, nuestro carácter, no lo que hacemos. Lo que hacemos, Señor, es consecuencia de lo que somos. Señor, que a través de Miqueas capítulo 6, tú nos puedas dar ese entendimiento. Y también, Señor, ayúdanos a dar los pasos, a hacer los cambios necesarios para eso. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, normalmente cuando vivimos la vida cristiana tenemos un enfoque muy fuerte hacia lo práctico. Hacer y hacer. Y esto, pues, digamos, es una característica de la sociedad hoy día, que se busca más el hacer que el ser. Es decir, importa más qué es lo que nosotros podemos aportar haciendo a la sociedad que realmente lo que somos. Y eso tiene que ver con el carácter. Por eso no hay tanto interés en esa integridad. O sea, preferimos que alguien sea productivo, aunque en ciertos momentos quizá no sea tan ético en cómo hace las cosas, pero que sí sea productivo. No, mira, es que pues sí hay que hacer las trampitas, ¿no? Hay que hacer las trampitas para que esto fluya y para que esto vaya bien y para que esto vaya rápido. Como ingeniero, pues me ha tocado trabajando aquí en Latinoamérica. Quizá con la mentalidad europea, cuando algo se estropeaba, cuando había algún problema con una máquina o cuando algo no funcionaba, pues nos tomábamos el tiempo de evaluar, de ver las cosas, de evaluarlo completamente y dar una respuesta integral, ¿no? Tratando de que eso no volviera a fallar y de que no hubiera problemas. Algo que aprendí aquí, que es la forma en que se trabaja, es vamos a dar la solución rápida, aunque solo sea tapar y aunque eso nos pueda dar más problemas, ¿no? Pues justamente es así como vivimos. Lo que importa es tapar, lo que importa es hacer, no importa la integridad. Lo que importa es hacer. Pero si pensamos que esto es algo actual, pues realmente estamos equivocados. O sea, eso es algo que a nivel del hombre siempre ha estado presente. Es importante el hacer, no el ser. Es importante lo que aportamos en cuanto al hacer. Pues si hay que patinar un poco, tampoco pasa nada. Y eso es un riesgo dentro del cristianismo, porque esa mentalidad se ha metido dentro de la iglesia y eso es muy, muy peligroso. Pensar que mi salvación, mi santidad depende de lo que yo hago. No, es que ya no tengo tiempo. Es que ando predicando, ando haciendo no sé qué, voy a hacer lo otro, hago lo otro, hago lo otro. Y la pregunta es, bueno, ¿y tu ser dónde está? Realmente tu integridad, tu relación con el Señor, ¿dónde está? Hemos dado prioridad al hacer que al carácter. Y si algo insiste la Biblia, y especialmente por lo vemos en las cartas pastorales, en Timoteo y Tito, es que Dios se preocupa más por quiénes somos, el carácter. O sea, ¿de qué le sirve a Dios que básicamente tomemos una responsabilidad o hagamos muchas cosas si lo hacemos con una vida que no honra
a Dios. Y ahí es el punto que Miqueas 6 nos está enfocando ahora. Digamos, Timoteo repite lo de Miqueas, Miqueas repite lo que hablan los profetas, pero los profetas hablan de lo que enseña el Pentateuco, y el Pentateuco nos enseña que a Dios le importa quiénes somos nosotros, cómo es nuestro carácter. Y creo que es algo que debemos de reflexionar. Y con esto no estoy diciendo que tengamos que dejar de hacer, pero que seamos conscientes que a Dios le importa en primer lugar tu corazón y mi corazón antes de todo lo que hagamos. Cuando nuestro corazón está sano, cuando nuestro corazón mira correctamente, entonces el hacer fluye, el hacer, digamos, se hacen las cosas con integridad y se hacen las cosas correctamente. Pues entonces, como cristianos, debemos vivir la justicia de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que nos enseña Miqueas capítulo 6. En primer lugar, porque Dios ha obrado en nuestra vida de forma milagrosa. Versos del 1 al 5. Y esto resulta bien llamativo. Cuando lo estaba estudiando, uno se preguntaba, bueno, ¿y por qué mete Miqueas este texto, no? Pero resulta muy llamativo, y cuando uno termina de hilar completamente el capítulo 6 de Miqueas, entiende el porqué. Miren, versos 1 al 5. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Estos versículos tienen varias cosas. En primer lugar, vemos que Dios los trata al pueblo como sus hijos. Lo llama mi pueblo, ¿no? Pero hay otra cosa, y es que también pone como testigos a los montes, a los collados, a los fuertes cimientos. Es decir, Dios va a emitir juicio contra su pueblo. Va a emitir juicio porque por un lado es su pueblo, y vamos a ver después, versos 4 y 5, vamos a ver por qué Él los identifica como su pueblo. Verso 3 dice, pueblo mío. Vamos a ver que Dios ha hecho milagros, ha actuado de forma milagrosa en la vida de ellos, y por eso Él reclama esa justicia. Hermanos, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos como cristianos. Si somos realmente, hemos sido salvos, Dios reclama en nosotros que vivamos la justicia. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Resulta bien interesante, y es algo que llama la atención, que Él pone de testigos, y lo hemos visto también en otros profetas, y pone a la naturaleza como testigo. Deuteronomio 19, justamente para poder llamar la atención, que luego también lo vemos reflejado en Mateo 18, cuando llama la atención, cuando tiene que corregir a alguien, establece que debe haber testigos. O sea, es decir, si es algo visible, tiene que haber testigos de lo que ha pasado. Y entonces pone a la naturaleza como testigo de cómo el pueblo se había apartado de la justicia de Dios. Lo llama su pueblo, pone testigos y dice, miren, lo que viene ahora no les va a gustar nada, pero es necesario, porque la propia naturaleza ha visto cómo yo les he tratado. Versos 4 y 5, si nos damos cuenta,
utiliza dos eventos del pueblo de Israel: la salida de Egipto y cuando están cuando están en Moab para entrar en la tierra prometida. Y está Balac, rey de Moab, y también manda llamar a Balaam para que maldijera al pueblo. Son dos eventos importantes para el pueblo. El primero porque es la salida de Egipto, es donde Dios luego se establece como el soberano de su pueblo. Pero luego la otra es cómo Dios utiliza a un pagano, a Balaam, para bendecir al pueblo, ese pueblo que iba a entrar en la tierra prometida. Y ellos eran conscientes, ellos conocían su historia y sabían que eso había pasado. Y lo que le está tratando de llamar la atención a través de esto es que Él ha sido fiel. O sea, desde que salieron de Egipto, entrando a la tierra prometida y durante todo el tiempo que estuvieron en la tierra prometida, porque recordemos que estaban siendo juzgados, iban a ser llevados al exilio en el 722 por Asiria. Miqueas está tratando de decirles: Dios ha sido fiel contigo. Miren qué eventos milagrosos. La salida de Egipto, las bendiciones de Balaam cuando Balac estaba pidiendo que los maldijeran. Miren cómo Dios ha sido fiel, qué milagros ha hecho, de qué manera sobrenatural Dios permaneció fiel en todo momento. Y recordemos que pecaron, ese pueblo pecó por rechazar el llamado a entrar a la tierra prometida. Anduvieron 40 años, en esos 40 años queja tras queja tras queja, pero Dios permaneció fiel. Y entonces, pues debemos, de igual manera, nosotros hemos experimentado también la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Obviamente hay cosas que son públicas, que digamos, pues lo compartimos como miren la fidelidad de Dios. Hay cosas que son personales, donde hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Y entonces aquí, pues básicamente nos está invitando a lo mismo, a pensar en que Dios ha sido fiel con nosotros en todo momento. Él ha obrado en nuestras vidas de forma milagrosa, nos ha cuidado. Y entonces dice, bueno, ¿por qué no viven la justicia de Dios? Dios ha actuado fielmente con nosotros. Así que en primer lugar, como cristianos, debemos vivir la justicia de Dios en nuestras vidas, porque Dios ha obrado en nuestras vidas de forma milagrosa, fiel. Hermanos, le debemos todo a Dios, y pensar que no le debemos nada es la mayor mentira. Le debemos a Dios. Dios ha sido fiel con nosotros, Dios ha obrado de maneras especiales, Dios ha obrado de maneras sobrenaturales, donde Él nos ha cuidado de forma especial. Dios espera que vivamos la justicia, porque Él ha sido fiel. En segundo lugar, continuando con este pensamiento, continuando con el pensamiento de la justicia de Dios, dice, como cristianos debemos vivir la justicia de Dios en nuestras vidas, porque Dios quiere que su pueblo viva de forma piadosa. Es decir, nosotros somos su pueblo. Ahora mismo nosotros somos su pueblo. En aquel entonces Israel era su pueblo. Ahora nosotros somos su pueblo. Y Dios desea en nosotros que nosotros vivamos de forma piadosa. Hermanos, la piedad tiene que ver con una respuesta a Dios, pero una respuesta de mi propio carácter. Como les decía, nos hemos centrado tanto en el hacer, que muchas veces este hacer nos lleva a olvidarnos de cómo debe de ser nuestro carácter. Y miren, aquí vuelve a centrarse Miqueas, vuelve a pedir al pueblo, y obviamente pues es una palabra también que es para nosotros. Vuelve a decirnos, miren,
en primer lugar, encárguense de vivir vidas piadosas. Vivir una vida piadosa es una vida que agrada a Dios. Miren cómo dice, son versos 6 al 8, donde leemos esto. Y versos 6 y 7 tiene dos preguntas. Bueno, varias preguntas, no son dos, son cuatro. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerro de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Eso es lo que se llama una hipérbole, una exageración. Básicamente lo que está diciendo el profeta, lo que está aquí hablando es, oye, para esa piedad tengo que hacer, tengo que sacrificar, incluso doy hasta mi hijo para que haya perdón de pecado. Digamos, esto se ve muy especialmente con el verso 7 que hace la pregunta, ¿se agradará Jehová de millares de carneros? Ay, si hago muchos sacrificios, entonces Dios estará contento conmigo. Es que tengo que hacer, tengo que sacrificar. Y recordemos que los sacrificios se establecen en el Levítico del 1 al 4. Y era necesario. Era necesario. Pero de forma irónica, Miqueas está retando al pueblo a reconsiderar sus acciones. Básicamente lo que está diciendo, lo que le está diciendo al pueblo es, no importa lo que tú hagas si tu corazón está torcido. No importa lo que tú hagas si tu carácter está torcido. Y eso mismo nos lo dice a nosotros. Hermanos, no importa lo que hagamos si nuestro corazón está torcido. Y hermanos, torcido no es solamente, no, es que yo no robo, yo no miento, yo no. O sea, no es eso. El corazón torcido tiene que ver con una vida íntima, tener una intimidad con Dios, orar, leer su palabra, ser transformados por la palabra, desarrollar ese carácter que Él nos pide. Así que a Dios no le importan las prácticas de aparente piedad. A Dios lo que le importa es lo que dice el verso 8, y que eso viene en un coro, en un corito. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Mire, no está diciendo, mire, eso está bien, o sea, no, hagan muchos sacrificios y se acabó. Que eso era religión, eso era el paganismo, hacer cosas. Le dice, no estoy buscando esto. Miren lo que es bueno y quiero que hagan. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Hacer justicia, vivir bajo los mandatos lo establecido por Dios. Que nuestro corazón tenga y nuestra vida refleje el carácter santo de Dios. Amor, amar a Dios, amarás a tu Dios y a tu prójimo. Es decir, de la misma forma que hemos experimentado el amor de Dios, ese amor lo tenemos que mostrar al prójimo. ¿Y cuántas veces tenemos problemas con nuestro prójimo? ¿Cuántas veces, quizá de forma instintiva, ya ni siquiera sale naturalmente, tratamos mal al hermano o a la persona que tenemos al lado? Y ya dice, y por último termina diciendo, y humillarse ante tu Dios, sujetarse ante Dios, someterse a Dios. Y someterse a Dios es algo muy especial, es algo que nos debe de empujar justamente. Eso es uno de los fundamentos de la piedad. Cuando yo me sujeto a Dios, sujeto toda mi vida, mi matrimonio, mis prácticas, el cómo me relaciono con los demás, etcétera, a Dios. Tiene que ver en cómo trato, tiene que ver en cómo trabajo, tiene que ver en qué prioridades tengo yo. Y prioridades es todo. Es decir, sí, el trabajo es importante, pero el trabajo me consume tanto que me olvido de Dios, que no honro a Dios porque tengo un tiempo equilibrado.
el ocio me consume de tal medida que me olvido de la parte de Dios. El uso de los recursos, el cómo presentamos el Evangelio, cómo hacemos vivir el Evangelio. Usamos estrategias que realmente no impactan. O sea, mostramos como que hacemos cosas como para atraerlos y realmente la motivación de por qué vienen es por las cosas más que por lo que se habla, por lo que se dice. Realmente nuestras vidas reflejan al Señor. Es lo que está pidiendo aquí, le está diciendo, miren, olvídense de lo que hacen, no me importa tanto lo que hagan, me importa su corazón y cómo están sometidos a mí, está diciendo Dios. Sométanse a mí, vivan como yo quiero que vivan, vivan practicando la justicia, la santidad, vivan amando a Dios y amando al prójimo, vivan sujetándose a mí. Dios quiere un pueblo piadoso. Hermanos, hoy día hay muchas iglesias, muchas denominaciones y cada vez está siendo más complicado encontrar iglesias que se sujetan al Señor. Y en muchos casos tiene que ver con que las personas que estaban allá, la iglesia, que es el conjunto de personas, comenzó a vivir, a hacer las cosas pensando que haciendo era suficiente. Y la verdad es que estamos muy lejos de eso. A Dios, pues el hacer es una consecuencia de lo que somos. Y a Dios le importa en primer lugar dónde está tu corazón, dónde está mi corazón y quiénes somos, cuál es nuestro carácter. Bueno, hasta ahora hemos visto que como cristianos debemos de vivir la justicia de Dios en nuestras vidas en primer lugar, porque Él ha obrado de forma milagrosa. En segundo lugar, porque Dios quiere un pueblo que viva de forma piadosa. Y en tercer lugar, porque Dios castigará nuestra impiedad, nuestro pecado. Versos del 9 al 16. Realmente uno se pregunta, bueno, pero pues estaba yendo bien, era un mensaje que Miqueas estaba dando como que bonito, ¿no? Pues tenemos que vivir. Pero Miqueas termina atacando el problema de fondo. Es decir, cuando él dice, el pueblo no está viviendo la justicia, el pueblo no está viviendo en amor, el pueblo no está viviendo en sujeción, el pueblo no reconoce la fidelidad de Dios, que es lo primero que hemos visto. Entonces es que hay un problema muy grave en el pueblo y tiene que ver con el pecado. Así que versos 9 al 16 termina diciendo, la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a su nombre. Prestad atención al castigo y a quien le establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. En primer lugar, esos primeros versículos, luego terminamos del 13 al 16, si se dan cuenta, comienzan mencionando los pecados del pueblo. Están hablando de avaricia, verso 11, ¿no? Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsas de pesas engañosas. Es decir, estaban practicando la injusticia en el mercadeo, en el día a día, en la compraventa. Pero luego no solo dice que están teniendo malas prácticas cotidianas, sino que también hablan de ricos que se colmaron de rapiña, es decir, de bienes mal ganados. Sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Entonces, mentira, avaricia. ¿De qué sirven los sacrificios si luego en el día a día, en lo que hacemos, vemos que no vivimos de forma piadosa? Y entonces, pues, esa forma de vivir nos aleja de la santidad de Dios. Y Dios tiene que atacar el problema. La verdad es que
Cuando pecamos, Dios ataca el problema porque nos ama y quiere que regresemos otra vez a donde Él. Por eso Dios castiga el pecado. Dios castiga nuestro pecado para que entendamos lo lejos que estamos todavía de Él y que necesitamos de Él y acercarnos cada vez más, todavía más a Él. Así que, hermanos, Dios lo castiga. Dios castiga ese pecado porque nos aleja de Él. Así que si vivimos de forma impía, no practicamos la justicia, el amor, no nos sujetamos a Dios, no reconocemos lo que Dios ha hecho, la fidelidad de Él a través de sus vidas, y seguimos a lo nuestro, que es nuestro pecado, pues vamos a ver, ahora hemos visto varias descripciones de los pecados, pero ahora vamos a ver que Dios lo va a castigar. Y Dios lo castiga porque eso no trae satisfacción. Versos 13 en adelante. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote y asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Es decir, va a haber guerras y se lo van a llevar, rapiña. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás al vino. Miren esos versículos. Básicamente está hablando de que por el pecado el pueblo iba a sufrir la escasez y no iba a sufrir la insatisfacción. Hermanos, muchas veces con el pecado pensamos que el pecado es algo que nos satisface. Es algo que nos gusta. Pensemos en qué pecado, sabiendo que es pecado, lo seguimos practicando. ¿Y por qué para nosotros es una batalla? O sea, hermanos, todos batallamos contra pecados. No piensen que nadie es mejor que nadie. Todos tenemos nuestras luchas. Y algo que no reconocemos es que el pecado trae insatisfacción. Y esa insatisfacción va a traer la necesidad de buscar más el pecado, y eso obviamente va a traer más castigo. Y eso, ¿saben por qué es? Porque no vivimos la justicia de Dios. No amamos, no buscamos practicar el amor, no buscamos sujetarnos. Pensamos que esa avaricia, que la mentira, que eso que nos da satisfacción temporal, porque tengo más, puedo comprar más, puedo hacer más. Soy más que otro a nivel de posición, tengo reconocimiento público. Hermanos, el buscar, las ansias de buscar el reconocimiento público es pecado. Es pecado. Y aquí lo que nos está diciendo es que eso no trae satisfacción. Porque cuando tengo el reconocimiento público, me empiezo a comparar con los que tienen más reconocimiento público que yo, y entonces necesito ser más que ellos. Cuando dependemos de Dios, cuando nos sujetamos a Dios, yo ya no necesito el reconocimiento público. Porque el reconocimiento que tengo es el reconocimiento que Dios me da a mí. Y con eso debería ser suficiente. Es increíble cómo termina este capítulo 6 de Miqueas, hablando de vivir la justicia. Porque cuando no vivimos la justicia, vivimos el pecado, nos alejamos de la santidad de Dios. Entonces, eso no trae esa satisfacción. Termina verso 16, porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Es decir, el pecado. Pensar que nos podemos olvidar de Dios con todo lo que Él ha hecho, y pensar que como pueblo que nos podemos olvidar de Dios va a traer castigo. Hermanos, a la gente que no es cristiana no puede castigar Dios
porque, Dios lo va a castigar en un momento dado, pero es que su corazón está apartado de Dios. Pero Dios nos castiga a nosotros para que volvamos a Él. Si se dan cuenta, uno dice, no, es que esto es para no cristianos. No, está hablando a gente que es su pueblo. Porque recordemos verso 3, pueblo mío. O sea, no han dejado de ser creyentes. Y Dios está juzgando a estos creyentes, diciéndole, mire, ustedes se han olvidado de nosotros, de mí, perdón. Se han olvidado de Dios y Dios lo va a juzgar. Así que, hermanos, pensemos y reflexionemos. No importa lo que hagamos si nuestra vida es impía. Hermano, puede servir en la iglesia, pero si su vida diaria, sus prácticas en el trabajo, sus prácticas en la familia, su impiedad está presente en su vida, no importa lo que haga dentro de la capilla, no importa qué grande sea la Biblia, no importa nada, porque Dios le busca primeramente nuestro corazón. Dios busca que reconozcamos la fidelidad de Él. Así que, hermanos, esto es un llamado para todos nosotros, a reflexionar en cómo estamos viviendo, a reflexionar en dónde está nuestro corazón. ¿Está cerca del Señor? ¿Estamos viviendo según la santidad de Dios o sencillamente estamos viviendo a nuestra manera? Si al evaluarlo ustedes consideran que está viviendo a su manera, es tiempo de que vuelva a reconsiderar su vida y vuelva a acercarse con honestidad y que Dios pueda trabajar su carácter y el mío. Y en lo que vemos que todavía tenemos que cambiar, busquemos cambiar y agradarle a Dios. Dios busca en primer lugar su corazón. Dios busca mi corazón. No importa cuántos estudios enseñe yo. No importa cuántas semanas vaya a Pereira a enseñar. No importa todo lo que haga. Lo que Dios quiere es el corazón de Íñigo. Dios quiere que el corazón de Íñigo esté alineado con la santidad de Dios. Que reconozca la fidelidad de Dios y que Íñigo viva sujeto a Dios. Hermanos, yo estoy luchando igual que ustedes y tengo muchas cosas que cambiar. Pero justamente lo que Dios quiere es eso, que reconozcamos ese pecado y que realmente busquemos vivir como Dios nos pide, según su carácter. Realmente que pidámosle a Dios esa sabiduría. Oremos. Gracias, bendito Señor, por esta palabra, gracias por hablarnos. Y Señor, también darnos ese frescor nuevamente de saber que tú nos amas a nosotros y buscas que nuestro carácter sea íntegro para ti. Ayúdanos, por favor, a vivir vidas piadosas. Ayúdanos a vivir vidas santas que te agraden a ti. Señor, que podamos hacer como el pueblo, ¿no? Recordar los milagros que tú has hecho en nuestras vidas y podamos entregarnos a ti. Porque el pecado, Señor, no solo nos aleja de ti, sino que además tampoco nos llena. Porque a medida que avanzamos en el pecado queremos más y más y más. Y eso nos hace profundizar en el pecado. Ayúdanos a sujetarnos a ti, Señor, que tú moriste en la cruz por nuestros pecados y podemos sujetarnos. Y, Señor, también llenarnos, satisfacernos a través de tu justicia. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.